Continuando con la serie de videos sobre la estática de fluidos, en este video se hablará sobre flotación y el principio de Arquímedes, y eso se aborda en la sección 13.7 del libro de texto. A manera de introducción, nosotros sabemos de que los objetos sumergidos en un fluido parecen pesar menos que cuando están fuera de él. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde nos muestra que un niño introduce una botella dentro de un fluido que puede ser agua. Nosotros, basándonos en nuestra experiencia, sabemos que es mucho más fácil levantar un objeto en el agua que levantarlo fuera del agua, por ejemplo, en el aire. ¿Y por qué sucede eso? Resulta que en el objeto que está dentro del fluido actúan dos fuerzas, una que es el peso del objeto que va hacia abajo, y también tenemos la fuerza de empuje o fuerza de flotación, que es una fuerza ascendente. Es decir, es una fuerza que impide que el objeto se hunda en el fluido. La fuerza de flotación ocurre porque la presión en un fluido se incrementa con la profundidad, y esto es algo que nosotros ya estudiamos previamente. Dijimos de que la presión aumenta de acuerdo con la profundidad. La presión ascendente sobre la superficie del fondo de un objeto sumergido es mayor que la presión descendente sobre su superficie superior, y esto lo podemos ver aquí en esta imagen. Tenemos una lata de frijol que está dentro de un fluido. Nosotros sabemos que la presión aumenta conforme se incrementa la profundidad. Eso quiere decir que la presión que se ejerce sobre el área inferior es mayor en comparación a la presión que se ejerce sobre el área superior. Y nos basaremos de esta idea para poder encontrar a qué equivale la fuerza de flotación. En esta imagen tenemos una lata de frijoles que está dentro de un fluido que puede ser el agua. Vemos de que la fuerza aplicada al área superior se encuentra a una profundidad H1 y que la fuerza aplicada sobre el área inferior está a una profundidad H2. Así que el tamaño total de la lata de frijoles sería delta H, es decir, H2, la altura final, menos la altura inicial. Y partiendo de esto nos interesa encontrar la fuerza de flotación. Vamos a tomar como sistema de referencia que todas las fuerzas que se apliquen hacia arriba, todas las fuerzas ascendentes sean positivas y todas las fuerzas que se apliquen hacia abajo sean negativas. Entonces la fuerza de flotación, que la podemos denotar así como F sub B, será igual a la fuerza 2 menos la fuerza 1. Aquí solo estoy tomando la magnitud porque recordemos que la fuerza es una magnitud vectorial, pero en este caso las fuerzas todas van en sentido vertical y por lo tanto serían en una dimensión, así que no es necesario agregarles el carácter vectorial. Con expresar su magnitud es suficiente. Entonces, si nosotros recordamos que fuerza es igual a presión por área, entonces podemos sustituir aquí en nuestra fuerza de flotación y obtendríamos que la fuerza 2 es igual a la presión 2 por el área. ¿Por qué no especifico que sería un área 2? Porque hay que recordar de que la fuerza 2 se aplica sobre el área inferior y esta área inferior es igual que el área superior. Así que siempre que hablemos del área superior o el área inferior lo vamos a denotar simplemente como A. Y la fuerza 1 sería la presión 1 por el área. Y si nosotros recordamos la expresión que obtuvimos para obtener la presión a una determinada profundidad, y es esta que nos dice que la presión va a ser igual a la densidad del fluido a la aceleración de la gravedad por su profundidad. Si nosotros sustituimos esto aquí, vamos a obtener que la presión 2 va a ser igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad a una profundidad H sub 2. Y esto multiplicado por el área, y que la presión 1 va a ser la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad a una profundidad H sub 1, y esto multiplicado por el área. Entonces vemos que aquí hay algunos factores comunes y hacemos eso, sacar los factores comunes que serían la densidad del fluido, la aceleración de la gravedad y el área, y nos quedaría entre paréntesis H2 menos H sub 1. Pero esto nosotros dijimos que sería la altura de la lata de frijoles, es decir, delta de H. Y si sustituimos, entonces nos quedaría esto de que la fuerza de flotación sería la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por el área por el cambio en la profundidad, que en este caso representaría lo que es la altura de la lata. Pero nosotros sabemos de que área por longitud, eso representa un volumen. Entonces en este caso esto sería el volumen de la lata, que sustituyendo nos quedaría así. Pero nosotros podemos recordar esto, de que la masa es igual a la densidad por el volumen, y aquí tenemos la densidad del fluido por el volumen. Entonces esto sería la masa del fluido. Entonces tendríamos de que la fuerza de flotación sería igual a la masa del fluido por la aceleración de la gravedad. Y esto lo cierro en cajita porque esto es importante y recibe un nombre.
Así, la fuerza de flotación sobre el cilindro es igual al peso del fluido desplazado por el cilindro. Se dice que es cilindro porque la lata de frijoles tiene una forma de un cilindro. Su descubrimiento se atribuye a Arquímedes y se llama principio de Arquímedes, el cual nos dice que la fuerza de flotación sobre un cuerpo inmerso en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por ese objeto. Y es la relación que nosotros ya habíamos obtenido, que la fuerza de flotación es igual a la masa del fluido por la aceleración de la gravedad, y esto a su vez es igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por el volumen desplazado. Esta expresión que está al lado derecho nos va a ser muy útil para resolver ejercicios, y es por eso que lo encierro en cajita, porque se conoce como el principio de Arquímedes. Esta fórmula es muy fácil de utilizar porque solo necesitamos conocer la densidad del fluido, la aceleración de la gravedad que es constante y conocer el volumen desplazado. En esto hay que tener cuidado, es por eso que voy a hacer énfasis en lo que es el fluido desplazado o volumen desplazado. Esta imagen nos ayudará a comprender a qué nos referimos con volumen desplazado. Aquí tenemos un recipiente el cual contiene agua y también tenemos una pelota o una canica. Nosotros decidimos agregar la pelota dentro del agua y ocurre esto que podemos observar. Antes de sumergir la pelota, el recipiente contenía un volumen que era el volumen del agua. Pero cuando nosotros sumergimos la canica, este volumen cambió, es decir, aumentó. Entonces el volumen desplazado sería igual al agua desplazada. ¿Y cómo podemos calcular ese volumen desplazado? Entonces nosotros observamos que la pelota está totalmente sumergida. Así que el volumen desplazado en este caso corresponde al volumen de la pelota o de la canica, que en este caso lo podemos calcular como el volumen de una esfera, solo tendríamos que conocer el radio de esta canica. Así que nosotros podemos pensar que el volumen desplazado es igual a la cantidad del volumen que se sumergió. ¿Qué pasa si el objeto no está totalmente sumergido? Y aquí tenemos una imagen que nos va a ayudar a comprender esto. En primer lugar tenemos un recipiente el cual tiene una cierta cantidad de agua, el cual eso representa un volumen inicial que está a la altura de esta línea roja. Nosotros decidimos sumergir un bloque de madera que no se hunde, sino que está flotando. Entonces el volumen desplazado para este caso sería igual a la cantidad del volumen sumergido de este bloque de madera. Y aquí tenemos el otro caso, tenemos un bloque de acero, el cual sumergimos. En este caso vemos que el volumen desplazado es mayor porque el volumen sumergido es mayor. Nosotros vemos que el bloque de acero está totalmente sumergido, entonces en este caso el volumen desplazado corresponde al volumen del bloque de acero. Y en este caso el volumen desplazado es menor porque solo una parte del bloque de madera está sumergido, lo cual corresponde al volumen sumergido. Así que hay que tener cuidado en identificar el volumen desplazado o el volumen sumergido. Nosotros en esta imagen podemos notar algo, que dependiendo de la densidad del material, este se puede hundir o no. En el caso de la madera, este va a flotar, pero si colocamos un bloque de acero sobre el agua, este se hunde. ¿Y por qué pasa eso? A continuación lo voy a explicar. Un objeto se hunde porque el peso del objeto es mayor que la fuerza de empuje o fuerza de flotación. Y esto a su vez nos quiere decir que la densidad del objeto es mayor que la densidad del líquido. Cuando el objeto está en equilibrio con el líquido es porque la fuerza del peso es igual a la fuerza de empuje o fuerza de flotación. Y esto a su vez se mantiene en equilibrio porque la densidad del objeto es igual a la densidad del líquido. Y cuando un objeto flota es porque la fuerza de empuje o fuerza de flotación es mayor que la fuerza del peso. Y esto nos lleva a concluir que la densidad del objeto es menor que la densidad del líquido. Así que con el simple hecho de poder comparar la fuerza de flotación con la fuerza del peso, podemos saber si el objeto se hunde, si se mantiene en equilibrio en el líquido o si flota. Y con poder comparar la densidad del líquido y la densidad del objeto, también podemos determinar si el objeto se hunde, si el objeto se mantiene en equilibrio en el líquido o si el objeto flota. Y esto nos va a ser muy útil para resolver problemas. Algo muy importante de lo que nos interesa hablar y de lo que nos vamos a encontrar en problemas es sobre el peso real y el peso aparente. Nosotros sabemos de que los objetos pesan más en el aire que en el agua cuando éste está sumergido.
Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, tenemos un buzo el cual intenta sacar un cofre. Nosotros vemos que cuando está dentro del agua es muy fácil sacar el cofre porque le está ayudando lo que es la fuerza de flotación. Pero conforme va saliendo el buzo se da cuenta que es mucho más difícil levantar el cofre porque aquí ya prácticamente no interviene la fuerza de flotación. Entonces podemos hablar de dos pesos. El peso real cuando la persona levanta un objeto fuera de un fluido y el peso aparente cuando una persona levanta un objeto dentro de un fluido. Y para poder entender el peso real nos vamos a auxiliar de esta imagen. Aquí tenemos un dinamómetro el cual nos sirve para calcular fuerzas. En este caso nos interesa conocer el peso de esta corona. El dinamómetro nos dice que el peso es igual a 14.7 kilogramos, que sería la masa de la corona por la aceleración de la gravedad. Como nosotros calculamos el peso en el aire, entonces esto se conoce como el peso real y se denota por la letra griega omega. Entonces, si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, vamos a tomar las fuerzas que vayan hacia abajo como positivas y las fuerzas que vayan hacia arriba como negativas. Entonces, el peso como va hacia abajo es positivo y la fuerza de tensión es negativa porque va en sentido contrario. Y esto está igualado a cero porque este objeto está en equilibrio, es decir, no se está moviendo, no tiene una aceleración. Entonces, si nosotros despejamos, vamos a tener que la fuerza de tensión es igual al peso. Pero resulta que esta fuerza de tensión es igual al peso y esto a su vez es igual a la masa del objeto por la aceleración de la gravedad, lo cual concuerda con lo que nosotros ya sabemos de que el peso es igual a la masa por la aceleración, pero esto es así porque nosotros hemos pesado o medido, en este caso la corona en el aire. Si esta corona estuviese en un líquido, este peso no sería el mismo porque hay que recordar de que ahí interviene la fuerza de flotación. Y para poder entender el peso aparente, siempre nos vamos a auxiliar de una imagen similar. Tenemos el dinamómetro que nos va a permitir determinar el peso del objeto, que en este caso es una corona, pero vemos algo extraño de que en este caso el peso es menor en comparación al que habíamos medido antes. Y este peso es menor porque el objeto, es decir, la corona, está dentro de un fluido, que puede ser el agua. Entonces, si el objeto se pesa en el agua o en cualquier otro fluido, se conoce como peso aparente y se denota como omega primado. Y si nosotros hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior, es decir, aplicar la segunda ley de Newton, siempre tomando de referencia que todas las fuerzas que vayan hacia abajo van a ser positivas y todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser negativas. En este caso el peso es positivo, tenemos la fuerza de la tensión y la fuerza de flotación que van hacia arriba, por lo tanto serían negativas, pero en este caso la agregamos como primada porque no sería la misma fuerza de tensión que nosotros calculamos antes. Y esto va a estar igualado a cero porque la corona no se está moviendo, es decir, está en reposo, no está acelerada, está en equilibrio. Y hacemos lo mismo que en el caso anterior, despejar para la fuerza de tensión. En este caso la fuerza de tensión va a ser igual al peso de la corona menos la fuerza de flotación. Pero esta fuerza de tensión es la que registra el dinamómetro, por lo tanto sería omega prima, entonces sustituimos eso. Y obtenemos que el peso aparente es igual al peso real menos la fuerza de flotación. Es por eso que en esta ocasión el dinamómetro registra un peso inferior en comparación al que registró el dinamómetro cuando se pesó en el aire. En este caso se le está restando la fuerza de flotación, porque hay que recordar que la fuerza de flotación empuja el objeto hacia arriba. Entonces el dinamómetro lo que está registrando es en realidad el peso real menos la fuerza de flotación. Y esta fórmula es muy importante, por eso la encierro en cajita, porque en algunos problemas nos van a pedir que encontremos el peso real o el peso aparente. O nos pueden dar el peso aparente y el peso real y por lo tanto encontrar la fuerza de flotación, solo tendríamos que despejar. Y estas son las dos expresiones que acabamos de obtener. La primera la conocemos como peso real y la segunda como el peso aparente. Pero nosotros podemos recordar que la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces podemos sustituir en estas ecuaciones. El peso real dijimos de que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Pero la masa es igual a eso, entonces sustituimos. Como estamos calculando el peso del objeto, entonces sería la densidad del objeto, el volumen del objeto por la aceleración de la gravedad. Y para la segunda ecuación lo que hacemos es que en el lado izquierdo dejamos lo relacionado con el peso y en el lado derecho la fuerza de flotación.
Y sabemos que la fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por el volumen por la aceleración de la gravedad. Y con estas dos expresiones podemos hacer algo muy interesante. Podemos dividir estas dos ecuaciones y vamos a obtener esto. Omega, que es igual a esto, y esto, que es igual a esto. Entonces, como lo dividimos, nos quedaría esto. Y si nosotros observamos, podemos cancelar lo que es el volumen por la aceleración de la gravedad. Y nos quedaría esto que tenemos aquí. Si el fluido en el que está sumergido el objeto es el agua, entonces obtenemos lo que conocemos como la gravedad específica. Nosotros al inicio de los videos sobre la estática de fluidos hablamos sobre la densidad y la gravedad específica y dijimos que la gravedad específica es la densidad del objeto sobre la densidad del agua, pero nosotros acabamos de encontrar otra relación con la que podemos encontrar la gravedad específica, y es que si nosotros conocemos el peso real y el peso aparente, también podemos conocer la gravedad específica. ¿Y esto para qué nos va a servir? Por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto y no conocemos la densidad de ese objeto, solo necesitamos medir el peso real, el peso aparente, la densidad del agua ya la conocemos y tendríamos que despejar para la densidad del objeto y sabríamos de qué material está hecho ese objeto. Entonces esta relación es importante, por eso la encierro en una cajita. Hay que tener presente cuáles son las densidades de la sustancia. En este caso solo la estoy mostrando para los sólidos. Y si recordamos, la gravedad específica nos dice que es igual a la densidad del objeto sobre la densidad del agua. La densidad del agua a 4 grados Celsius es igual a 1 por 10 a la 3. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tomamos el aluminio y deseamos encontrar la gravedad específica? Entonces, si sustituimos esto aquí, 2.70 por 10 a la 3, sobre la densidad del agua a 4 grados Celsius, que es 1 por 10 a las 3, vemos de que se cancela el 10 a la 3 y se cancelan las unidades. Y solo nos quedaría 2.70. Entonces, la gravedad específica básicamente lo que nos da es este numerito que tenemos aquí. Pero con este numerito basta para poder identificar de qué sustancia es un determinado objeto. Y para poder entender cómo funciona la gravedad específica, vamos a resolver un ejemplo sencillo. Aquí tenemos la imagen que ya habíamos utilizado previamente, donde tenemos un dinamómetro, el cual obtiene el peso de la corona en el aire y obtiene el peso de la corona en el agua. Entonces en este ejemplo nos están dando el peso real y el peso aparente y nos piden encontrar la gravedad específica y determinar de qué material o de qué sustancia está hecha esta corona. Lo primero que hacemos es partir de la relación que habíamos mencionado de que la gravedad específica la podemos encontrar como la densidad del objeto sobre la densidad del agua. Pero nosotros deseamos encontrar la densidad del objeto, así que no podemos utilizar esta relación. Utilizamos esto, que nos dice que la gravedad específica es igual al peso real sobre la diferencia del peso real con el peso aparente. Entonces solo hay que sustituir aquí y tenemos que el peso real es 14.7 kilogramos por la aceleración de la gravedad sobre el peso real, siempre 14.7 kilogramos por G, menos el peso aparente, que sería 13.4 kilogramos por G. Aquí ya se sacó de factor común G. Entonces podemos ver que G se puede cancelar y si realizamos toda esta operación obtenemos que la gravedad específica es 11.3 y es un número adimensional porque las unidades de kilogramo también se cancelan. Hasta el momento hemos obtenido la gravedad específica, pero no sabemos cuál es la sustancia o de qué material está hecha esa corona. Entonces, si nosotros vemos, el plomo tiene una densidad de 11.3 por 10 a la 3 y de acuerdo a esta relación, si nosotros lo dividimos sobre la densidad del agua, entonces el 10 a la 3 se va a cancelar y solo nos va a quedar 11.3. Esto lo que nos quiere decir es que la corona está hecha de plomo y básicamente para eso nos sirve la gravedad específica, para determinar la densidad de algún objeto, porque en ese caso nosotros podemos ver la corona, pero nosotros no sabemos si la corona está hecha de oro, si está hecha de plomo o si está hecho de algún otro material. Entonces con la gravedad específica podemos encontrar la densidad de este objeto. Solo necesitamos conocer el peso real y el peso aparente, y esto nosotros lo podemos medir con un dinamómetro. Hasta el momento ya sabemos cómo encontrar la gravedad específica solamente conociendo lo que es el peso real y el peso aparente, pero hay otra forma de encontrar la gravedad específica y la mostraré a continuación. En general, cuando un objeto flota tenemos que la fuerza de flotación es igual al peso, que podemos escribir como, pero antes voy a mostrar una imagen. Aquí tenemos un bloque el cual está en equilibrio, es decir, no se está moviendo. Es por eso de que la fuerza de flotación es igual a la fuerza del peso.
Y si nosotros sustituimos, sabemos que la fuerza de flotación es la densidad del fluido por el volumen desplazado por la aceleración de la gravedad, y que el peso, si nosotros recordamos, la masa es igual a la densidad por el volumen. Pero como esto está relacionado al objeto, debería ser la densidad del objeto por el volumen del objeto por la aceleración de la gravedad. Y podemos ver que la aceleración de la gravedad se cancela. Entonces al lado izquierdo dejamos todo lo relacionado con las densidades, del lado derecho todo relacionado con el volumen. Y esta relación que obtuvimos es muy importante, por eso la voy a encerrar en cajita y voy a explicar a continuación por qué. Esto se conoce como la fracción del objeto sumergido y está dado por la razón de la densidad del objeto a la del fluido. Por ejemplo, si a nosotros nos piden esto, la fracción del objeto sumergido, es decir, qué porcentaje del volumen total del objeto está sumergido. Esto lo podemos encontrar como la densidad del objeto sobre la densidad del fluido. Solo necesitaríamos esos dos datos, pero esto también sirve para poder encontrar la gravedad específica. Si el fluido es agua, esta fracción es igual a la gravedad específica del objeto, porque entonces tendríamos la densidad del objeto sobre la densidad del agua, y nosotros ya sabemos de que eso es la gravedad específica. Entonces la gravedad específica sería igual al volumen desplazado sobre el volumen original. Y como mencioné, la gravedad específica nos va a ser muy útil, porque eso nos va a permitir conocer o saber de qué material o de qué sustancia está hecho un determinado objeto. Para poder encontrar la gravedad específica lo podemos hacer de tres formas. La primera, que necesitamos conocer la densidad del objeto, y eso lo dividimos sobre la densidad del agua. Con eso obtenemos la gravedad específica. Si nosotros no conocemos la densidad del objeto, entonces no podemos utilizar esta relación. Tendríamos que utilizar las otras dos relaciones que mencionamos previamente. Una en la que necesitamos conocer el peso real y el peso aparente, y otra donde solo necesitamos conocer el volumen desplazado y el volumen del objeto. Y con eso podríamos obtener lo que es la gravedad específica y por lo tanto conocer de qué material o de qué sustancia está hecho un objeto. Y con esto termina la serie de videos sobre la estática de fluidos. Espero que todo haya quedado claro y cualquier duda que tengan la pueden hacer. Gracias.